Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 12 de enero del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin. Vamos a leer el libro de Génesis capítulos 22 y 23 y el Evangelio según San Juan capítulo 8. Génesis 22 y 23 y Juan capítulo 8. Pero llegamos a un capítulo muy importante en la Biblia, el capítulo 22 del libro de Génesis. Quisiera que me acompañaran con sus Biblias y nos ubicáramos en el capítulo 22 del libro de Génesis. Tenemos una narración muy importante que es el sacrificio pues, que iba a hacer Abraham de su hijo Isaac. Más o menos ya sabemos la historia. Ayer habíamos visto, el Señor le había dado una promesa a Abraham. Esa promesa era no solo a Abraham, por eso no había manera que se cumpliera a través de su sierva Agar, porque la promesa que el Señor le dio se la dio tanto a Abraham como a Sara. También en la coherencia de lo que el mismo Señor plantea, dice la Biblia que Él los hizo uno solo. Eso está en el libro de Isaías y obviamente también desde el Génesis, cuando establece el matrimonio pues la unión entre un hombre y una mujer como un solo hombre, una sola mujer, que dejarán a su padre y a su madre y serán uno solo. Así que la promesa dada a Abraham de un hijo no tiene sentido que haya sido solo Abraham, sino que fue una promesa dada tanto a Abraham como a Sara, ¿sí? De allí que no había manera que se pudiera cumplir a través de la sierva, aunque en la antigüedad, pues de alguna manera los hijos que tenían las siervas con el, digámoslo así, con el patrón, con el amo, pues eran como hijos de la señora. Eso mismo lo vamos a ver en la historia de Jacob con Lea y con Raquel. Pero centrémonos en el capítulo 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Quisiera, antes que tengamos un detalle, en el versículo anterior, capítulo 21, 34, dice, moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, ¿sí? La Biblia, en algunos textos de la Biblia nos dan unos tiempos. Por ejemplo, el profeta Ageo y el profeta Zacarías nos hablan claramente los tiempos de su profecía. Es un lapso de 4 meses la profecía de Ageo y de Zacarías. El libro de Esdras y de Nehemías también nos dan unas fechas un poco más aproximadas. Algunos profetas nos dan unas fechas aproximadas. Al principio, pues simplemente se habla de tiempos. También se cree que no había como tal un calendario que pudiera dar más precisión, o no era un calendario como el de nosotros. Pero tengamos en tiempo esta expresión. Moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. O sea, muchos días es que pasaron seguramente años. Luego dice, capítulo 22:1, aconteció después de estas cosas, o sea, pasaron muchos días de qué, del pacto de Abraham con Abimelech, que Isaac había crecido, Isaac había sido destetado, Ismael había sido expulsado de la casa pues, de Abraham. Bueno, habían pasado muchas cosas, pero también pasaron muchos días. Después de todo esto, el Señor probó a Abraham y le dijo a Abraham, y le contestó: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Muy importante esto, adoraremos y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío. Él le contestó, aquí estoy, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y contestó Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Bueno, para resumirles un poco, ya sabemos que Abraham fue detenido y encontró, dice así, versículo 13, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Bueno, aquí vamos a prestar mucha atención porque vamos a tomar en cuenta em, algunos detalles que nos da la historia de Abraham, que, que si estamos viendo a Jesucristo de principio a fin, pues hay muchas interpretaciones muy antiguas, desde el primer siglo, que ven claramente en el sacrificio de Isaac, bueno, que al fin no fue sacrificado, pero pues por lo menos la petición del Señor de que sacrificara a Isaac se ve en este acontecimiento a lo que ocurrió cuando el Padre decide entregar a su único hijo por amor a nosotros y por el pecado. Hay unos elementos muy particulares. Hay un escrito apócrifo del Antiguo Testamento llamado el libro de los jubileos. Y escuchando una conferencia del doctor Royman explicando por qué estos libros de los jubileos encontraron los manuscritos dentro de los rollos del Mar Muerto. Y me puse a buscar este escrito, que gracias a Dios existe ya traducido, y tiene una particularidad este libro de los jubileos, y es que es casi una, una relectura del parte del Pentateuco, por lo menos lo que he leído todo el Génesis, pero tiene una particularidad y es que le da fechas, ¿sí? Y se llama el libro de los jubileos porque todas las fechas que va planteando este libro está basado en el jubileo. ¿Qué son los jubileos? Eran periodos de 50 años, ¿sí? Y era una forma, era algo que el Señor había establecido, que cada 50 años había una remisión, redención, restitución, restauración. Quiere decir que cada 50 años las deudas se pagaban, la gente era libre, era el año de la buena esperanza, era el año bueno, aquel que va a tomar luego Isaías, que va a tomar luego el Señor en Lucas, era el año del jubileo. Por eso me llamó mucho la atención este escrito apócrifo, porque da una relectura completamente diferente a lo que es los primeros libros del Pentateuco, pero con las fechas basadas en el jubileo. Estos escritores establecen que los tiempos debían medirse con el jubileo. Cada 7 años tiempos de reposo y cada 50 años un año de completa restitución. Ellos las fechas van a encontrar como septenario, ¿sí? Entonces el primer septenario es el primer grupo de 7 años, luego el segundo septenario, el siguiente grupo de los 7 años. ¿Por qué cito este escrito? Porque según la fecha que se plantea en este libro de los jubileos, el día, esto me pareció muy particular, el día en que fue a ser sacrificado Isaac, da con la fecha del sacrificio pascual, 14º día del mes primero, como dice el Éxodo, de que el 14º día del mes primero debía ser sacrificado el Cordero Pascual. Entonces, claro, si nosotros tomamos esta relectura con fechas, para nosotros como cristianos, o incluso para los judíos viendo el sacrificio pascual,
podrían identificar en Isaac como un aviso, un anuncio, una preparación de lo que sería la redención del pueblo de Israel en ese mismo día, pero para nosotros como cristianos la redención nuestra en el día de la Pascua, ¿sí? Entonces seguramente los judíos pueden releer y ven en Isaac aquel cordero pascual, ¿sí? Aquel sacrificio pascual que les dio la liberación de Egipto. Nosotros como creyentes, además de ver la liberación de Egipto, vemos aquel cordero pascual que quitó el pecado del mundo y nos liberó del efecto del pecado. Pero hay un escenario muy interesante que es que este sacrificio también, Isaac era legalmente el primogénito de Abraham, ¿sí? Aunque él había tenido otro hijo con Agar, pero el primogénito de la promesa es Isaac y siempre se va a conocer como el primogénito. Y si ustedes recuerdan, en el sacrificio del Éxodo, quienes iban a morir aquella noche fueron los primogénitos, ¿sí? El Señor le dijo a Moisés, hagan esto, reúnanse por familias, pongan y pinten los dinteles y los postes con sangre, y cuando pase el ángel del Señor llevándose los primogénitos, pasará de largo, de ahí viene la palabra Pesaj, que se traduce como Pascua, pasará de largo y vivirán. Entonces mire qué particularidad, y es que Isaac siendo el primogénito, ¿sí? Isaac siendo el primogénito iba a ser sacrificado. Y aparece en el monte Moriah, dice enredado en una zarza, un carnero que va a morir de manera sustituta por el primogénito. Entonces, claro, muchos judíos ven aquí el acontecimiento pascual, que es, teniendo que morir el primogénito, de manera sustituta muere aquel carnero que está enredado en la zarza. Por eso se habla de la muerte sustituta o vicaria que va a tener el cordero en lugar, pues, de los primogénitos. Pero vamos a ver unos elementos muy particulares porque, como les mencioné, en el primer siglo se empezaron a dar unos escritos donde se tomaba desde el Génesis y a través de todo el Antiguo Testamento y se identificaba claramente profecías mesiánicas, se identificaban ideas. Por ejemplo, el libro de Hebreos hace lo mismo. Hebreos toma todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, hablando del sacerdocio, hablando del cordero, hablando del día del perdón, todo esto, y lo lleva a una reinterpretación de lo que pasó con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue sacrificado, porque el Señor Jesús muere de una forma supremamente terrible, vergonzosa, pública. Morir en la cruz era un acontecimiento público, ejemplarizante que usaba el Imperio Romano como para sentar un precedente en el pueblo y que nadie se rebelara. Fue una muerte supremamente dolorosa, tortuosa, humillante, y cuando ellos empiezan a identificar esas situaciones de la muerte del Señor, le encontraron sentido desde el mismo sacrificio que Abraham, o que el Señor le pidió a Abraham que hiciera por su hijo Isaac. Cuando ellos empiezan a identificar esto, claro, le da un valor extraordinario a la muerte en la cruz. En vez de ser una muerte triste, vergonzosa, como para esconderse, como para nunca salir en escena, ellos empezaron a entender que, por el contrario de ser una muerte vergonzosa y en gran manera dolorosa, era una muerte digna y que estaba retomando acontecimientos tan importantes, relevantes en toda la vida del pueblo de Israel, como el sacrificio que iba a hacer o que estuvo dispuesto a hacer y Abraham con su hijo Isaac. Y aquí entonces empiezan a darle una cantidad, a identificar una cantidad de elementos muy conmovedores, que es lo que quiero transmitirles. Uno de ellos, bueno, el primogénito, el primogénito que es dado, que es ofrecido, el primogénito que no es negado, el primogénito que, pues, todo el amor del Padre y la esperanza del Padre estaba en él, es sacrificado. Dos, algo muy singular, si ustedes notaron, Abraham puso la madera sobre los hombros de Isaac, ¿sí? Y cuando fueron a subir al lugar del sacrificio,
era Isaac quien estaba llevando la madera a cuestas. Entonces, en esta reinterpretación que empiezan a darle los padres de la iglesia, hay un señor que fue obispo, se llamaba Melitón de Sardis, y él hace una homilía donde empieza a explicar a través de la Pascua cómo identifican al Señor Jesús en el sacrificio de Isaac. Y él es el que menciona que así como Isaac llevó la leña para el sacrificio sobre sus hombros, asimismo el Señor Jesús llevó la cruz a cuestas. Sí, a mí me parece extraordinario y muy conmovedor identificar en Abraham al Padre Eterno, en Isaac a nuestro Señor Jesucristo, tal cual el sacrificio que se iba a dar en el monte Moriah. Entonces tenemos primogénito, está llevando también la madera a cuestas. La edad, imagínense que algunos calculan que la edad aproximada que podía tener Isaac cuando fue a ser sacrificado, la mayoría de la gente habla de 12 años, ¿sí? Y incluso en las ilustraciones que se hace este acontecimiento se pone un niño, ¿sí? Pero haciendo unos cálculos, la Biblia tiene una singularidad y hay pues a la hora de leer la Biblia hay que leerla lo más amplio posible en su contexto. No es bueno sacar interpretaciones de textos cortos y de un versículo, ¿no? Hay que tratar de leer todo lo que está rodeando ese texto. Y cuando se ponen a analizar del Génesis, los tiempos de Abraham, lo que precedió a Génesis 22, a este evento que estamos hablando, lo que sigue, ubican más o menos la edad de Isaac alrededor de los 30 años. Pónganle mucho cuidado, incluso algunos más osados dicen, la edad de Isaac, perdón, Isaac tenía 33 años. Oh, esto es sorprendente. Del solo hecho de ya ubicarlo alrededor de los 30 años es sorprendente. El Señor Jesús, los evangelios tampoco es que nos digan que exactamente tenía 33 años, dice que alrededor, ¿sí? Como de los 30 años tenía el Señor Jesús. ¿En qué se basan para decir que Isaac podría tener alrededor de 30 años? En que él nace, es destetado, dice el versículo 21-34 que se los leí, que pasaron muchos días, luego de pasar muchos días aparece pues el sacrificio que está dispuesto a hacer Abraham por Isaac, pero en el capítulo 23 muere Sara a los 127 años. Sara muere cuando Isaac tiene 37 años, ¿sí? Y cuando vemos este cambio del 22 al 23, no dice que pasaron muchos días, ¿sí? Entonces empiezan a tomar como la forma, como viene escrito el Génesis, y como en este cambio, después de que aparece el sacrificio pascual, bueno, perdón, ya lo dije como si fuera así, el sacrificio pues que hizo Abraham en el monte Moriah, ahí ya no pasaron muchos días hasta la muerte de Sara, ¿sí? O sea que si Sara muere cuando Isaac tiene 37 años, es muy posible que estuviera muy cerca la edad de la muerte de Sara al acontecimiento del sacrificio de Isaac. Ahora, esto también nos deja, nos habla mucho tanto de Abraham como de Isaac. Isaac, muy comprometido con su padre, muy confiado en su padre, porque tampoco era un bebé. Ahora piensen en algo, calculen esto. Si Isaac tuviera 12 años, ¿cómo iba a ser el papá Abraham hacerle llevar la madera para un holocausto? Calculen cuánta madera para quemar a un niño de 12 años, suponiendo que tuviera 12 años, tendría que llevar Isaac en su hombro. Iban a caminar y era un ascenso, y ahorita vamos a ver a dónde iban a ascender. Así que era como descarado y abusivo que Abraham pusiera semejante bulto de madera en los hombros de un muchacho, ¿sí? Tendría que ser ya, o de un niño, tendría que ser un hombre o un joven ya completamente crecido con la fuerza suficiente de poder llevar la leña a cuestas, ¿sí? Porque llevó la leña a cuestas, eso nos dice el libro del Génesis. Entonces tenemos que era el primogénito, lleva la leña sobre sus hombros, la edad aproximada de Isaac,
Y pues tenemos también la libertad de poder ver y de reinterpretar o interpretar, porque pues nuestra convicción en el Señor Jesús y en los acontecimientos también nos dan soporte en el Antiguo Testamento. Pero esto es sorprendente y me parece muy particular. El lugar. Entonces tenemos que era el primogénito, tal cual llevó leña sobre sus hombros, la edad podría estar alrededor, pero el lugar del sacrificio es Jerusalén. ¿Y dónde fue sacrificado e inmolado nuestro Señor Jesús? En Jerusalén, ¿sí? Lo más particular, y hay un error en la traducción cuando se habla en el capítulo 22 sobre Jireh, ¿sí? La palabra Jireh la traducen como proveedor, ¿sí? Y esta palabra Jireh no es proveedor. Eh, Podría por implicación decir que es proveedor porque la provisión es algo que yo veo, ¿cierto? Es un favor que yo recibo, un recurso que yo recibo, ¿sí? Pero literalmente esa palabra Jireh viene del verbo hebreo ra, que es ver, ¿sí? Así que cuando habla, es más, yo tenía por acá en la traducción textual de la Biblia, hay una traducción literal y textual, yo la tengo por acá, dice, yo guardé el versículo por acá y dice literalmente, permítanme un segundo, mire, en la, mm, bueno, hay una traducción textual, se me fue de mi correo, y ahí dice, en vez de decir Dios proveerá, Dios será visto, ¿sí? A mí me parece espectacular, porque ese lugar, más que fuera el lugar donde Dios daría, es el lugar donde Dios se mostraría, ¿sí? Es espectacular. O sea, él subió a Jerusalén porque el monte Moriah es hoy donde nosotros identificamos la cúpula dorada, ese es el monte Moriah, donde posteriormente Salomón construiría el templo en el lugar donde David había construido un altar al Señor. O sea, el monte Moriah desde Abraham, o sea, el monte del templo hoy desde Abraham era el lugar de culto donde el Señor pidió el sacrificio de Isaac, donde David iba a levantar un altar y donde Salomón iba a construir un templo. Era el lugar central de adoración. Y en ese lugar no era simplemente Dios proveerá, ese lugar era Dios será visto. De hecho, la palabra moría conserva entonces la misma raíz de Jireh. Con la raíz de Jireh se escribe la palabra Moría y la palabra Moría se desglosa en dos expresiones. Ver, que les dije el verbo ra, pero también el ja o el ya, que ustedes lo verán en algunos salmos y también se identifica en los escritos del Mar Muerto, implica el nombre personal del Señor, que en español lo traducen como Yahvé o Jehová. O sea que el Señor será visto quiere decir moría. Y cuando habla de que el Señor proveerá, nos está diciendo es que el Señor será manifestado. Esto me parece muy conmovedor, porque ese lugar de sacrificio, en el momento en que va a ser sacrificado, es la oportunidad en que el Señor abre los cielos para ser visto. De allí que ir a Jerusalén, más que esperar que Dios me provea y me conteste las oraciones, es la oportunidad en que yo voy a ver al Señor. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces, ¿qué es el primogénito? Tenemos entonces que lleva la cruz a cuestas, perdón, la leña a cuestas, la edad aproximada, el lugar, que es Jerusalén, el lugar donde el Señor será visto, y tenemos el cordero que sustituye la muerte del primogénito, ¿sí? Y asimismo en la Pascua judía tenemos el cordero sacrificado, el sustituto del primogénito y la liberación. Y estos dos acontecimientos, el sacrificio de Isaac, la Pascua judía, nos preparan a lo que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros. El unigénito que es entregado, que nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios y Él pasa a ser el primogénito.
ese primogénito que es sacrificado, que es entregado en sacrificio, ¿cierto? Que es llevado, que lleva la cruz a cuestas y que sube al monte santo de la adoración a ofrecerse por cada uno de nosotros. Me parece extraordinario lo que la Biblia nos deja ver y plantear. Son cosas que no son coincidentes. Y a propósito, dan las fechas, dan los lugares, dan las edades. Y yo pienso que en todo esto el Padre le está dando, desde aquel entonces, preparando a su pueblo en cómo sería cuando recibiera el Señor Jesús. Bueno, ya en otras interpretaciones más osadas, algunos creen que Abraham, más osadas me parece a mí, porque va un poco más allá del texto, algunos creen que Abraham sabía y tenía presente el sacrificio vicario del hijo. Entonces, algunos creen que Abraham pensó en que Isaac era el Mesías, ¿sí? Insisto, me parece ya una interpretación un poco más osada, está un poquito más alejadita del texto, pero pues de alguna manera, y algunos dicen y comentan que por eso Abraham no negó de ninguna manera que Isaac era el Mesías y que por eso también Isaac facilitó el que fuera sacrificado, seguramente porque su padre tenía la idea de un sacrificio vicario por causa del pecado del hombre, ¿sí? El Mesías sería lo que veíamos hace unos días, el árbol de la vida que traería salvación, ¿sí? Quien tomara del árbol de la vida recibiría de nuevo salvación. Bueno, cada uno tiene como la libertad también de entender y qué es lo importante, que yo puedo ver, comprender ese plan perfecto y divino de la salvación, que no está suelto, que no es algo ajeno, que no es algo puntual en la historia, sino que es un plan perfectamente diseñado, gestado y que nosotros hoy podemos disfrutar. Y que así como Abraham diligentemente no negó lo que el Padre le pidió, lo que más amaba, por amor al Padre, pues también el Hijo, por amor al Padre y por amor a nosotros, no se negó en llevar la cruz en sus hombros, de vivir semejante tortura y de obedecer el plan divino de redención. Alguien tenía que pagar. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, dice el libro de Hebreos. Había que derramar la sangre en un cordero. Y el único que era sin mancha, sin pecado, era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, pues, oremos y permitámosle al Espíritu del Señor que también nos enseñe provechosamente y que de todo lo que se puede identificar en la Escritura, pues nosotros nos quedemos con lo que es necesario y útil para nosotros. El Señor planea, el Señor es detallado en sus planes, el Señor no tarda sus promesas, dice también la Escritura. Y si el Señor tuvo la paciencia, la delicadeza de planear, de organizar y de ejecutar este plan de salvación, estén seguros que cualquier otra situación respecto a nuestras vidas es mucho más sencilla. Y que si el Señor no se descuaderna con el propósito y plan que tiene para nosotros, nosotros no tenemos por qué descuadernarnos y confiar en que lo que Él tiene para nosotros, Él lo va a hacer. Confiemos más, esperemos más en este plan divino y perfecto. Lo más difícil ya lo hizo el Señor, que fue pues entregar a su Hijo, darnos el acceso a la eternidad, perdonar nuestros pecados. Eso fue lo más difícil. De ahí para acá, todo es casi rutinario para el Señor. Entonces, entreguemos el corazón a Él, confiemos en Él, agradezcamos esta obra de salvación y redención tan perfecta y descansemos en cada una de sus fieles promesas y entreguémosle este día al Señor en oración. Amado Padre, muchísimas gracias por este nuevo día, muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por poder identificar. Nosotros no necesitamos corroborar la convicción que tenemos en tu obra, pero en verdad, Señor, fortalece nuestra fe, poder identificar
que la muerte de tu amado Hijo Jesucristo en la cruz no fue un acto deliberado, sino, Señor, un plan sublime y perfecto para la redención y la salvación nuestra. Te damos muchísimas gracias porque desde el libro, el capítulo 3 del Génesis, tú venías anunciando esa, eh, ese acto de amor eterno, de que la simiente de la mujer vencería la simiente de la serpiente. Y ese acto implicaba, Señor, asumir un costo, pagar, Señor, la deuda. Y tú pagaste mi deuda. Y hoy te doy gracias, porque puedo ver en el acto de amor de Abraham tu acto de amor. Y si nos sorprende, admiramos cómo Abraham estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba, pues cómo no puede darse toda nuestra admiración, amor y gratitud hacia ti, que tú sí lo hiciste, Abraham no lo hizo. No se lo permitiste, sabías lo que dolería, lo difícil que sería. Aunque Abraham tenía la convicción que tú se lo podías devolver, pero así fuera solo verlo sufrir, estar separado de él, eso causaría un dolor profundo que tú estuviste dispuesto a sobrellevar en tu corazón, Señor. Y por eso hoy te agradecemos, Padre, porque no nos negaste a tu amado. Y a ti, Señor Jesús, te damos la gloria, la alabanza y la gratitud, porque fuiste obediente. Y si vemos una actitud sumisa, respetuosa y de mucho amor en Isaac, esa era tu actitud. Isaac llevaba sobre sus hombros lo que iba a ser para morir. Tuvo él mismo que llevar, Señor, la leña para el altar. Seguramente Isaac le tocó voluntariamente subirse a ese altar, porque ¿cómo haría Abraham para subirlo al altar si no llevó ni siquiera él mismo la madera? En Isaac también vemos, amado Señor Jesús, tu actitud humilde, sencilla, respetuosa y obediente al Padre. Y cómo él estuvo dispuesto a dejarse llevar a ese lugar donde te vieron, donde te manifestaste. Porque en tu monte santo te veremos, porque en tu monte serás visto, Señor. Y eso es lo que más anhelamos, más que nos des cosas, es que, Señor, las cosas nos las da si trabajamos diligentemente. El obrero es digno en su salario. Pero más que las cosas que necesitamos o que queremos que nos des, nuestro más grande anhelo es verte a ti cara a cara. Yo te pido que hoy extiendas tu mano de bendición, que salgas a nuestro encuentro, que podamos verte en cada detalle, que podamos verte, Señor, en cada acto de amor, que podamos verte, Señor, en nuestras entradas y en nuestras salidas. Que tu mano poderosa repose sobre tus hijos, Señor. Acompáñanos y bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.